ahora sí, ahora sí, ahora sí. Pero fíjese usted que para nosotros hablar de la ecuación, en este caso de orden superior de coeficientes no constantes, nosotros ya sabemos que tenemos el método de variación de parámetros. El método de variación de parámetros, ¿cierto? Que para buscar una solución, uno busca una linealmente independiente a las dos que uno ya tiene, a través de este método donde toma las dos funciones, ¿cierto? Y la multiplica usted, busca estos coeficientes variables, ¿cierto? Que hacen que no quede, digamos, la misma solución. Bueno, resulta que en el caso particular de esta ecuación de coeficientes constantes, también uno tiene otra alternativa de trabajo. Ve, me dijo, que es la siguiente. Veo calor, ¿no? Se hace mucho sol. Se ha ido a echar afuera. Pero hay mucho sol afuera. Entonces, fíjate tú que usted tiene ahí entonces, le voy a abrir porque viene para acá caminando, dándose la vuelta el muñeco. Ya, entonces, fíjate tú que la ecuación sigue siendo la misma, es decir, esta ecuación de coeficientes constantes, igual, ¿cierto?, a mi función, pero la gracia es la siguiente. Por ejemplo, pensar en lo siguiente. Si usted tiene, por ejemplo, no sé, la segunda derivada más la función, no sé, igual a x cuadrado más 1, por ejemplo, o x cubo más, o x cuadrado más 1x más x cubo. Ya, un polinomio cualquiera. Entonces, la idea de enfrentar hoy día es la siguiente. Mira, resulta que en este polinomio cúbico que uno tiene, usted lo que puede hacer es pensar en lo siguiente. Acá suponte que hubiese un 5, como es de coeficientes constantes. Entonces, yo podría pensar lo siguiente. Mi función que yo estoy buscando, ¿puede ser un logaritmo? La respuesta inmediata es que no, porque en las derivadas sumadas del logaritmo, más una que está multiplicado por un 5, no me da un polinomio cúbico. ¿Puede ser una función sinusoidal, un seno de x? Tampoco, porque si usted deriva dos veces, le da un coseno multiplicado por algo y le suma, entonces no me va a poder dar un polinomio. Entonces, la gracia es que cuando la ecuación diferencial, en este caso, tiene la gracia de la función que está acá ser de cierta forma, entonces hay algunas que uno puede proponer inmediato el tipo de solución particular que debiera buscar. Por ejemplo, en este caso, de más que si yo considero un polinomio, claro, la derivada y la segunda derivada van a ser polinomios, entonces me va a quedar la suma de un polinomio y ahí yo puedo igualar un polinomio y decir, bueno, efectivamente esta solución particular era un polinomio. Entonces, por ahí, por ese lado parte, ¿cierto?, el método. Es decir, que si acá hubiese un seno de x, entonces es sensato buscar que mi función va a tener senos y cosenos como propuesta. Ahora, no es general, no siempre nosotros vamos a poder hacer lo que yo le estoy diciendo a usted. O sea, no siempre nosotros vamos a poder suponer cuál es la solución particular a partir de esta sospecha. Por ejemplo, como el otro día, cuando nos dio tangente, nosotros no podemos pensar en funciones cuyas derivadas entre sumas con coeficientes me den tangente. Pero sí si fuesen exponenciales, si fuesen polinomios, si fuesen funciones sinusoidales. Ve, ahí llegó el Matías Morán, pues el Matías Morán siempre llega tarde. Pero no activó el profesional, pues. Ahí salió el Matías no activó ¿cuánto es el sistema profesional del Zoom? Ya, entonces, bienvenido ahí, Matías. Entonces, fíjate tú que entonces es sensato pensar que mi solución particular necesariamente va a ser un polinomio. Ya, un polinomio en este caso, y no cualquiera tampoco, porque piensa lo siguiente. ¿Pasó algo? Ah, está el niño, el Matías. Bien, pues Matías, bien que haya llegado. Entonces, fíjate tú que en el caso de yo tampoco es cualquier polinomio, porque si uno dijera, ¿sabe qué? ¿Se podrá hacer un polinomio a la quinta? La respuesta inmediata es que no.
Porque si fuese a la quinta, la segunda derivada va a ser un polinomio cúbico. Si usted le suma estas dos cosas multiplicado por coeficiente, el x a la quinta no se va a ir, pero no le aparece acá al otro lado, así que no va a poder ser resultado de ese proceso. Entonces, necesariamente, en este caso particular de este ejercicio, si uno tiene sospechas de cuál es la solución particular que uno va a buscar, entonces la solución particular que uno va a tener sospecha va a ser una x cubo más un bx cuadrado más un cx más d, es decir, un polinomio cúbico. ¿Se fija? Ya. Los auspiciadores, estamos auspiciados por cafecito y digamos, ¿ves? Su café de siempre. Entonces ahí usted entonces ya propone más o menos la solución. Ahora, ¿cuál es la gracia? La gracia es que, claro, tampoco es que yo cualquier función vaya a poder ver que cumple estas cosas de buscar la solución particular asociada, sino que, como le comentaba antes, son algunas funciones. En síntesis, el método de variación de parámetros sigue siendo un método general, en cambio este es un método particular que me sirve para algunas funciones nomás. A saber, yo las propuse acá o las mostré en una tabla, mire. A saber, yo las mostré acá en el caso de una tabla. Ya, entonces, fíjese usted ahí que claro, por ejemplo, si esta g fuese un número, de más que necesariamente una constante, nomás la solución que usted va a buscar, ahí no hay mucha gracia que hacer, pero cuando son polinomios, en general uno va a buscar el polinomio cúbico, si es igual a un, no sé, a un polinomio que aparezca ahí, entonces usted busca, ¿cierto? Su polinomio, en este caso cúbico, que hace la gracia. Cuando la solución particular, esta g que aparece ahí, es un seno coseno, entonces uno lo que hace, ¿cierto?, es buscar, ¿cierto?, que la solución particular puede ser de esta forma. Una coseno de 4x más un b seno de 4x, porque con constante y sus derivadas, las sumas y restas nos van a dar ese seno de 4x. En el caso exponencial por polinomio, se fija, como los casos que aparecen acá, son los tipos de soluciones que debo buscar. Por ejemplo, si aparece un x cuadrado por un x a la 5x, estas son formas, soluciones de prueba. Entonces uno va a buscar un polinomio de orden 2 multiplicado por este exponencial y la va a reemplazar como solución particular. Ojo, la solución particular no es una b y c, son números. Esos números hay que encontrarlos. ¿Y cómo los encuentro? Bueno, reemplazando, ¿cierto?, debidamente en la ecuación diferencial e igualando, ¿cierto?, a lo que aparece en el otro lado para poder encontrar esas constantes, porque recuerde que la solución particular es una sola función, no es un conjunto, es una sola función. Mira, después hay mezcla. Estos tres que aparecen acá son mezclas, claro, porque usted también puede tener exponenciales por seno, exponenciales seno sumado con un polinomio, entonces tengo que buscar esa forma. Por eso que aparecen ahí, digamos, como uno tendría que buscarlo como sistema. Igual los últimos, cuando hay más cosas, son más complicados en el sentido que son ecuaciones con muchas incógnitas. No son con pocas incógnitas, porque usted tiene ahí tiene un sistema de ecuaciones. Imagínense en el caso que yo propongo en el 11, es un sistema de ecuaciones con 6 variables, ¿sí? Y con solución única. Así que hay que entrar a aplicar matrices, no. Así que esa es como la idea. Lo que no está acá, en esta tabla, no le vamos a poder buscar su solución. Es decir, si no aparece en la tabla, espera un cachito, que estoy tomando pruebas y está terminando ya. Por eso quiero ver si la entrega está cerrada, que acá la empiezo cuando me mandan. Reviso una nomás y ahí me doy cuenta si no hay problema. La entregada, intento, listo, ya. Hay con una sola uno ve el tiro si ya se pueden, porque han habido problemas ese con la evaluación difícil, como en algo que nosotros no conocemos. Ya, entonces ahí nos quedan, pues con 6, entonces si tengo 6, digamos, como ahí voy a tener que resolver el tremendo sistema. Pero por ejemplo, nosotros la clase anterior hicimos un problema donde era igual a una tangente, ¿se acuerdan? No puedo hacer nada acá, pues no puedo ocupar eso acá porque, veámoslo así, no está en mi tabla, o bien piénselo usted que multiplicado por constante, sumado, haciendo estas sumas y no voy a poder armarme la tangente, por eso que no aparece ahí.
Entonces, si no aparece en la tabla, no lo puedo trabajar. Usted no lo puede agregar porque no tiene sentido, pues no lo podemos trabajar en ese caso. ¿De acuerdo? Ya. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ya, pues estaremos de acuerdo. Por ejemplo, miremos acá puso un problema. Entonces, el ejemplo ahí es claro. Fíjate tú que aparece entonces ahí una ecuación de segundo orden, ¿cierto? Donde mi solución particular, en este caso es un polinomio de orden 2, lo que significa es que inmediato que cómo hacer mi solución particular, que va a ser un polinomio cuadrático. Bueno, pero en cómo empiezo a resolver la ecuación, no debo olvidar que lo primero que tengo que hacer es proponer y encontrar la solución de la homogénea, que para la homogénea hay que proponer soluciones, está mal lo que estoy escribiendo acá. Vamos a proponer soluciones de la forma exponencial e elevado a mx para encontrar la solución de la ecuación homogénea. Paso inmediato, usted sabe que ahí el i' le va a quedar entonces a usted el m por e elevado a mx, y que la segunda derivada, joven, en este caso usted le va a quedar m al cuadrado y eso por e elevado a mx. Lo que significa que si ahora yo lo llevo a la ecuación homogénea, porque la primera que debo resolver es la homogénea, te va a quedar un m al cuadrado más un 4 por m menos 2 es igual a 0. ¿Ya? Y esto hay que resolverlo, ¿cierto? Entonces, no me calza eso de los 2 multiplicados. 2 multiplicados no me sirve acá. 2 que multiplicados me den... no, ¿cierto? No. Entonces lo resolvemos y nos da que el m, entonces, los 2m que uno tiene como posibilidad, en menos b, es decir, es menos 4 más menos raíz de b al cuadrado, que es 16, 4, 4, 16, y menos, ¿cuánto es menos 4 por a y por c? Menos, más 8, ¿no? ¿Está bien? ¿Estoy bien? Menos 4 por el a por c, más 8, ¿está bien? Y esto es acá dividido por 2. Bueno, y el 16 más 8, ¿cuánto nos da eso? Nos da 24, ¿no? 16, poquito 2, 24. Así que nos queda en rigor que las dos raíces, en este caso, que son reales, nos darían menos 4 más menos, en este caso, raíz de 24, y eso dividido por 2. Y este de acá lo podemos escribir como menos 4 más menos 24, que es 4 por 6, así que es 2 raíz de 6. ¿Estoy bien, cierto? Sí. Y eso dividido por 2, por lo tanto, particularmente, en este caso le queda a usted que esto va a ser menos 4 más menos, no, 2 nomás, 2. 2 más menos raíz de 6. Si decimos cálculos también, eso significa entonces que la solución de la homogénea viene siendo un a por un e elevado a menos 2 más raíz de 6 por x, más algún b por e elevado a menos 2 menos raíz de 6 por x, por e a la... nada por x, y eso para todo a y b. ¿Cierto? ¿Se fija? Es decir, finalmente lo que usted tiene ahí es que ahí tendríamos nosotros la solución, en este caso, que provienen del kernel, que es lo que me da la homogénea. ¿Estamos hasta aquí? ¿No hay pregunta? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, pues, supongo que no hay pregunta. ¿Sí? Si no me interrumpe, pues me pregunta. Hasta ahí tengo la homogénea. Ya, muy bien. Ya, entonces ahora vamos a buscar la particular. Entonces la particular, vamos a la ecuación es i2 más 4i menos 2i. Esta que está acá la voy a copiar de nuevo. Ya. Entonces el actual nomás, por la misma. Ya. Entonces, usted lo que tiene ahí es que ahora va usted a buscar la solución particular. ¿Eso qué significa? Que ya usted sabe que por la forma de lo que aparece acá a este lado, entonces vamos a buscar un polinomio, ese polinomio de orden 2, ¿cierto? Por lo que comentábamos antes, de superponer esta solución particular, entonces vamos a proponer una x cuadrado más un bx y eso más c.
entonces usted va a tener que la derivada, entonces, a usted le va a quedar 2a por x más b, y que la segunda derivada, en este caso, usted le va a quedar 2a. ¿Ya? Lo que significa entonces que si la resolvemos, ya nos va a quedar a nosotros la segunda derivada, que en este caso es 2a, más 4 veces por la primera derivada, que es 2a por x más b, menos 2 veces la función, que es ax cuadrado más bx, y eso más c. Y eso va a ser igual a 2x cuadrado menos 3x más 6. Paso siguiente, lo que hacemos nosotros es colectar. ¿Colectar qué significa? Significa que nosotros vamos a ordenar por grado. ¿Ya? Va, se me... me están viendo a mí. Espere. Entonces iba a correr la barra para abajo y le puse cerrar. Entonces, ¿qué le queda a usted ahí? Le queda ahí que ahora tenemos que colectar para poder ordenar esto. Colectar siempre es ordenar por grado, lo que significa entonces es que acá, bueno, ordenado le va a quedar menos 2a por x cuadrado más 8a por x, voy acá, menos en este caso 2b, ando clarito, menos 2b en ese caso multiplicado por x, y más lo que quedaría que sería el 2a, este ya está contado, el 2a más 4b menos 2c. Y eso lo voy a tener que igualar a 2x cuadrado menos 3x más 6. ¿Por qué igualar? Porque acuérdese usted que los dos polinomios son iguales cuando son colectados, coeficiente a coeficiente son iguales. Lo que significa entonces de que usted va a hacer menos 2a igual 2, porque estoy colectando y estoy ordenando, ¿cierto? Le va a quedar a usted, este x está además, ¿cierto, hijo? Porque saqué el x factor afuera. De acá y de este saqué un x, así que ese x está además. Le va a quedar 8a menos 2b es igual a menos 3, y la última que le quedaría a usted, 2a más 4b menos 2c igual a 6. Bueno, su recurso natural acá siempre son las matrices. Usted puede trabajar con matrices para poder encontrar los números, que no es necesario porque acá el a le queda a usted inmediato, que es menos 1, ¿cierto? Si tiene el a, entonces le queda acá menos 8, menos 2 por b, igual a menos 3, lo que significa que el menos 2b le va a quedar a usted como 5. Pues paso al otro lado, más 8 menos 3, 5, ya. Así que el b, en este caso, usted le va a quedar menos 5 partido por 2. Menos 5 dividido por 2. Entonces tengo ese término y tengo el primer término. Entonces lo que nos falta, jóvenes, es el tercero, que en este caso sería encontrar el c. Como ya tiene el a usted lo reemplaza, le queda menos 2, más el 4 por b, que es menos 5 medio, menos el 2 por c, y es igual a 6. Entonces acá le va a quedar menos 2, menos 10, porque el 4 con el 2 se simplifica en 2, le da menos 10, menos 2c igual a 6, lo que significa entonces es que el menos 12 menos 2 por c es igual a 6. Por lo tanto, el menos 2c le queda 18, así que el c le quedó menos 9. Listo, ahí tiene usted su solución particular. Ahí ya la encontró. Llegué hasta acá porque yo le debería haber dicho, ahí usted encuentra A, B y C. ¿Qué es lo que pasa cuando digo eso? No busca los números. Si la solución particular es una función, no es un conjunto de funciones. Entonces, ¿cuánto se llama? Entonces, hijo, es una función. Ya, permítame, pero voy a dejar puesto nomás, no lo voy a estar mirando, pero es para ver el resultado, porque hay pedazos de partido hoy día. Real Madrid con Montelbacca, ¿cuánto hacía? Y el otro con el. Así que voy a dejar puesto para escuchar, para ver cómo nos va con Alexis Sánchez. Con el Alexis. A pesar que algunos niños no quieren hacer nada de fútbol, porque Colo-Colo de nuevo ayer le fue. Este es en la previa de la Champions. Ahí. Vamos a bajar sin volumen ahí.
Yo soy futbolero toda la vida, pues ya no juego ya, pero el otro día me invitaron a un partido, bueno, igual no habría ido por el tema del COVID, pero no, estoy muy gordo, así que no se puede salir tampoco por la pandemia, pero siempre ando detrás del fútbol, así que ahí va a estar viendo, hay buenos partidos hoy día. Ya, llegamos a la solución. Entonces, la solución general le va a quedar ¿quién? La solución que está en el kernel, que ya la encontramos, era, ¿cuánto era? Era esta que está acá, hijo, que era la voy a copiar. Amanecía agotado hoy día. Estaba intenso igual el día. El mío ha estado bien intenso, pero estoy como agotado. Bueno, son los tantos meses ya. Tantos meses, ya más de un año ya con esto. Ya, entonces, ahí nos queda esa que sería entonces el menos 2, hijo, menos el raíz de menos 2, menos raíz de 6. Ahí estaría la homogénea más la particular que tú acabas de encontrar, que en este caso sería menos 1 por x cuadrado, ¿cierto? Menos 5 medios de b de x y menos el 9 si es que resolví todo bien. Ahí estaría la particular, que nuevamente es una función, porque como le comentaba antes, no son, digamos, es una sola función la que uno busca. Ya, lo otro, antes que se me olvide decir, la solución del kernel no puede estar, perdón, no lo dije más, la solución de la ecuación, la particular, no puede estar en el kernel. Entonces, en el caso particular, bueno, de hecho yo puse una por lo mismo más adelante, creo que sí. Entonces, si yo busco una solución, no puede estar en el kernel. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, imaginemos que una ecuación tiene su kernel, por ejemplo, estoy pensando, ya, imaginémonos, que nos dio un e elevado a x, un e elevado a menos x, el kernel, ¿ya? Y tú tienes acá tu ecuación diferencial igual, por ejemplo, e a la x, ¿ya? Para dar un ejemplo. Entonces tú dices, voy a buscar mi ecuación, porque va a ser un a por e a la x. Pero eso no es correcto, porque esta ya está en el kernel. Entonces ahí lo que usted tiene que hacer es buscar una que no esté en el kernel, que sea linealmente dependiente de estas dos. Así que uno buscaría la x por e a la x. Y a eso hay que tener cuidado. O sea, cuando mi función es igual a una y esa está en el kernel, entonces no puede estar cuando yo busco la particular, porque la particular es linealmente independiente a la anterior. ¿Ya? Así que eso es importante. El texto de Denis Sil, de hecho, le da harto color a eso. O sea, pone harto ejemplo, el Sil de ecuaciones, pone harto ejemplos para ponerse en esas situaciones que de decir al estudiante, cuidado, su solución no tiene que estar en el kernel la que uno está buscando de forma particular. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Ya. ¿Alguna pregunta que le haya quedado del método? ¿O estamos de acuerdo con el método? Si no sé, pues si tienen alguna duda me la dicen, si no, no siempre me sirve a todo esto, porque ya vimos que en el caso la solución tiene que ser la que está en la tabla, o sea, no me sirve, digamos, tomar cualquiera y probar que cualquiera de estas va a ser la que uno esté buscando, sino que siempre tiene que estar, digamos, tiene que estar en el kernel de la, o sea, tiene que tener la forma de las que aparecen ahí por tabla, que son exponenciales, sinusoidales. Ya. Entonces, ya, muy bien, muy bien. Entonces, a partir de esto, aparece un segundo método. Un segundo método, y usted elige con cuál trabaja. Ese yo creo que es el tema acá de fondo. Ese método se le denomina el método de los anuladores. ¿Ya? Principalmente está pensado en ver el operador diferencial que está asociado a la función, esta aplicación lineal, que es una transformación que toma el operador, la transformación de la derivada, ¿cierto? La derivada, la ecuación escrita en la forma diferencial, y lo que hace uno es entonces decir lo siguiente. Como uno acá ve la ecuación, ¿cierto? Como una transformación lineal, la ecuación diferencial,
Entonces, la idea es darnos cuenta de lo siguiente, pero ese darnos cuenta, yo lo voy a decir, es así. Ya usted lo puede ver con un par de ejemplos que vea, se va a percatar de lo mismo. Cuando la ecuación es de coeficientes constantes, coeficiente constante en la que nosotros estamos trabajando, el operador diferencial tiene la gracia de ser conmutativo. Y, no más que conmutativo, tiene la gracia de comportarse como un polinomio. Eso significa, por ejemplo, que si usted la derivada va a tener el d menos 1, menos 2, por ejemplo, por d menos 1, usted puede hacer d menos 1 por d menos 2 aplicado a la función f de x. Entonces, cuando nosotros puede hacer un álgebra de polinomio. Puede también usted hablar de, por ejemplo, el d menos 1 al cuadrado, porque finalmente aplicado a la función f de x, le va a quedar a usted un d cuadrado por f menos 2d por f menos la identidad, o sea, la función. Es decir, esta álgebra que usted tiene, que no siempre está presente cuando uno tiene, en este caso, la ecuación de coeficientes constantes, porque el operador diferencial siempre está. Siempre está. Siempre está, pero no siempre, digamos, está asociado digamos, a la, ¿cuánto se llama? A la ecuación, o sea, no siempre nosotros podemos hacer esto de tener esta conmutatividad, de distributividad, trabajarlo con un polinomio cuando está el operado, porque eso es exclusivo cuando usted tiene coeficientes constantes. O sea, si son funciones, como el caso cuando recién nosotros vimos al principio, para aplicar reducción de orden, cuando la ecuación no necesariamente era de coeficientes constantes. Entonces, cuando nosotros hicimos eso, nosotros nos percatamos de que el operador que está asociado a él no tiene nada, no puedo hacer nada con él. Diferencia de ahora que se trabaja así como si fuese una especie de polinomio. Esa es como la gracia que tiene esto acá. Ya, ahí el partido de la Alexi, capaz que ni sea todavía. Está jugando la Atalanta. Supongo que será, capaz que sea más tarde. Ya, pues dejémoslo ahí, ¿no? Ya, entonces y aquí viene el tema también. En el curso presencial, yo le diría, ¿sabe qué? Porque acá yo le voy a presentar otra tabla, que se la muestro el tiro. Le voy a presentar, fíjate tú que le voy a presentar esta tabla. ¿Ya? Entonces le voy a decir, ¿sabe qué? Para encontrar la forma del anulador que nosotros vamos a conocer, usted tiene que saberse esto. Comprenderá usted que en una prueba presencial, que yo le he insistido que en ecuaciones hay que tratar de no enfrentarla con fórmula, es difícil llegar a esto, llegar a ver que uno tiene que saberse esto para la forma. Entonces, no sé si es conveniente, ahora como el curso no es presencial, tal vez, digamos, usted puede ocupar estas cosas y no es necesario saber construirlas, pero siempre no es una difícil construcción el anulador, porque el anulador va a ser el operador diferencial que me hace cero la función. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, por ejemplo, que si yo quiero anular el x cuadrado, voy a tener que pensar en un operador diferencial, derivada, ¿cierto? Que me dé cero. Eso se refiere al anulador. Entonces, claro, si hago d en dx, de x cuadrado, a usted le va a dar 2x, que no es 0. Le digo al tiro que esta notación, como siempre, no es conveniente en transformaciones lineales con este operador, sino que es conveniente mejor usar el de x cuadrado, la notación de d a la n para la derivada. Es mucho más cómodo, le va a simplificar mucho a usted sus cálculos en comparación con la notación de derivada. Bueno, resulta, lo joven, que usted va a volver a hacer el de x cuadrado, la segunda derivada ahora, que va a ser volver a derivar lo que usted ya tiene, que da 2x, por lo tanto la segunda derivada le va a dar 2. Tampoco me dio 0. Pero la tercera derivada, aplicada a x cuadrado, le da 0. Por lo tanto, el anulador de la función x cuadrado es de 3. ¿Y por qué es de 3? Porque al aplicar el de 3, a usted le da 0. Ese es el anulador de la ¿cuánto se llama? El anulador de la función x cubo en este caso. Por eso que por tabla uno puede decir, bueno, porque así como anula el x cuadrado,
anula el x cuadrado más 2x también, porque finalmente es 0 la derivada, la de x cuadrado, y la del 2x se va antes, pues se va antes a 0. Ya, entonces ahí lo que usted tiene, joven, es que usted entonces lo que tiene ahí es que tiene la función que anula, ¿cierto? Que hace la gracia de anularla, y que uno la puede empezar a darse cuenta, por ejemplo, que en el caso de ser polinomial va a ser este d a la n, d a la n más 1, que va a anular el x a la n. Pero así tú también puedes anular funciones sinusoidales, exponenciales, cosenos por polinomio, o sea, las mismas que finalmente usted hacía con coeficiente indeterminado, porque de hecho son las mismas funciones las dos. Por ejemplo, y acá está la gracia de que para buscar este anulador uno iría a la tabla, pero yo le diría, ¿sabe qué? En una prueba bajo presión no se va a acordar de una tabla. Pero no hay problema, porque todas se pueden armar el anulador. Por ejemplo, mira, si derivo el x por e a la x, a usted entonces le va a quedar e a la x más x por e a la x. Acuérdense que esa es la derivada. ¿Ya? Y aquí hay que ser bien astuto en pensar. Porque, por ejemplo, este que está acá está relacionado con esa función. Entonces lo que puedo hacer es escribir d de x por e a la x menos el x por e a la x igual e a la x. Que como operador diferencial, esto es lo mismo que tener d, en ese caso, menos la identidad aplicado a x por e a la x igual e a la x. No te pierdas ahí, pues acuérdense que esto es lo mismo que aplicar la identidad una vez nomás, pues la misma función en la transformación lineal. Por lo tanto, usted aquí tiene que el d más i, el d menos i, ¿cierto? Está aplicado a la función. Por lo tanto, ahí le da a usted uno como que la va a armar. Entonces me queda que esta derivada le da la exponencial. Bueno, voy a volver a derivarla. Entonces, si vuelvo a derivar todo lo que ya está derivado, en la mayoría de los textos esto se anota como uno nomás. Yo suelo anotarlo como la identidad, porque en realidad es la identidad, pues es la transformación que lleva la función en sí misma, no la deriva. Pero si tú quieres a la notas como d-1, d menos la identidad, es lo mismo. Entonces le va a quedar aplicado al x por e a la x, nuevamente le queda e a la x, porque la derivada de la exponencial es la misma, y todo eso era la exponencial, entonces usted vuelve a derivar, le da la exponencial. Creo que me voy a medir el azúcar, porque me siento medio, cuando uno ya se conoce, pues espéreme, no me muero nada, porque me siento medio fatigado. El azúcar muy alta, o muy baja. Y espéreme un minuto. A lavar las manos. Y de repente me agoté mucho. Cuando yo me siento muy agotado, tengo que medirme el azúcar. Batito. Batito. Ojo mirando para allá usted, porque para qué ver ahí pinchón. Estoy muy fatigado, muy fatigado. Entonces, o es sueño, que estoy cansado nomás. Voy a dejar el programa abierto en el celular. ¿Dónde está el control? Acá está. Ah, sí, tengo muy alta el azúcar. Ya, ¿qué hora es? Son las... ¿Cuánto era? No,
Ahí está, pues niño, ¿eh? Tienes que meter el programa para ver a qué horas como. Vamos muy alto el azúcar. Ah, ya sé que delante me comí una galletita que son sin azúcar, pero igual tienen carbohidratos. Esta gran me la medí a las 4:30. Entonces, la medida es... No, pues quedó mal, que van a editar. Este programa ya lo voy a manejar yo ya. Ahí está. Que ahora son las 4:30. Tengo el azúcar con problemas. Yo me conozco cuando me dan un cansancio que no es normal. Me sentí un poco mal. No, el azúcar muy alto. Ya, el programa que me diga para después a qué hora estemos comiendo. Ya regalones. Estaba tan fatigado, no estaba cansado. Esas galletas son sin azúcar, pero que andaba con hambre, digamos. Me embarré, pues, ¿ves? Ya. Ya, entonces, lo que le decía a usted es que retomemos, pues. Me sentí medio mal, por eso paré un poquito. Para medir. Ya, entonces, fíjate tú que está como le decía que uno se va armando este operador, ya, este operador, ¿cierto? Que en este caso le queda igual al exponencial que está acá, y la volví a derivar, porque o sea, la junté nomás, la ordené y la junté y le queda la misma exponencial. Lo que le permite esto es que entonces usted ahora puede decir, bueno, d por d menos 1, lo voy a anotar como menos 1, porque ya lo habíamos notado como la identidad, aplicado, ¿cierto?, a x e a la x, va a ser igual, en este caso, a esto que está acá, que es d menos 1 por x e a la x. Y ahí encontré el anulador, porque mira, porque junto todo, entonces junto todo significa que le va a quedar d por d menos 1 por x e a la x menos d menos 1 por x e a la x, y eso igual a 0. Ya saliendo sangre todavía. Ahí sí. Entonces, pero acá, ¿tú qué es lo que tienes? Bueno, finalmente lo que tienes, d por d menos 1 menos d menos 1 por x e a la x igual a 0. Y esto acá, fíjate, como ya sabemos que al ser coeficientes constantes, nosotros tenemos esta álgebra asociada a los parámetros, entonces todo acá lo puede usted escribir como d al cuadrado menos 2d más 1, que es lo que aparece ahí. Y eso por x e a la x, y eso igual 0, que si tú lo puedes ver, también te va a quedar d menos 1 al cuadrado por x e a la x, y eso igual 0. Ya. Fíjate que la exponencial era x por a la x. Entonces, si me voy a la tablita, ¿cuánto era x por a la x? Sería eso, ¿no? Y efectivamente, pues d menos 1, y este va hasta n menos 1, así que uno más, es d menos 1 al cuadrado. O sea, el anulador es d menos 1 al cuadrado de x por a la x. ¿Te fijas? Entonces no necesita usted tener la tabla, digamos, y saber, sino que lo que necesita usted es armarse el anulador. Pero la tabla le ayuda, sobre todo yo creo en este caso pensando que el curso, como yo le comentaba antes, no es presencial, ya, porque no viene un formulario, digamos, agregado en general. Entonces usted ahí tiene que saber armarse el anulador.
Y fíjate tú que en la segunda, en la tercera yo le puse la función seno de x. Entonces, bueno, derivamos el seno de x, entonces la derivada del seno a usted le va a quedar coseno de x. Volvemos a derivar la segunda derivada del seno de x, que le va a quedar a usted la derivada del coseno, que es menos seno de x. Por lo tanto, a usted le va a quedar entonces d al cuadrado más 1, pasar al otro lado, por seno de x igual a 0. ¿Te fijas? Entonces el anulador del seno... Ahí está. ¿Escuchó el balazo? Ahí está. Menos era un balazo acá. Entonces el seno de x le queda a usted d al cuadrado más 1. Entonces d al cuadrado... Ahí nomás, patito. Ahí nomás. Esto es con los niños. Ya, córrele para allá. No te pongáis pesado, cabrón. Ya. Vamos para allá. No. Vaya para allá. Échese ahí. Ya. Entonces, el d cuadrado más 1 sería el anulador del seno. Y mira, si vamos a la tablita, ¿dónde está el seno? Acá. Entonces, el alfa aquí sería, de hecho a mí me cuesta más verlo acá que hacerlo, para que te hacía otra cosa. El beta sería 0, así que no hay beta, y el alfa sería 1, porque ¿cuánto era? No, era al revés, pues el alfa es 0 y el beta es 1. Entonces le queda d al cuadrado más beta, que es 1, elevado a la n, que en ese caso es 0 nomás, pues, así que es 1. Así que es d cuadrado más 1, que es el mismo que yo llegué ahí. Se fija aquí abajo. D cuadrado más 1 por el seno. Entonces la tablita le ayuda en el caso de que, bueno, si usted quisiera verlo con tabla, pero si no, se construye uno el anulador y lo hace nomás. Que en realidad lo que hago yo no me sé estas tablas, entonces hago el anulador nomás. Anulo la función. Pero ahí por eso tiene usted esa tablita. Ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a ocupar ahora? ¿Para qué ver el anulador, cierto? Sí, pues, ¿para qué ver el anulador? Pues. Bueno, la gracia de ver el anulador es la siguiente. Mira. Ahí usted tiene una ecuación no homogénea, ¿cierto? En este caso, de coeficientes constantes, donde cuadra todo lo que nosotros hemos mostrado. Con la gracia, además, que usted sabe un anulador para el 4x cuadrado, porque al ser un polinomio de orden 2, la anula el d3. Bueno, cuando yo pueda anular una función, la función que aparece, la g, digamos, en la ecuación diferencial, entonces la ecuación que usted tiene la va a poder transformar en una homogénea. Y la homogénea usted ya la sabe resolver, porque busca soluciones de la forma exponencial. Entonces la gracia del anulador es que usted anule la ecuación para encontrar la solución particular. Ya, esa es la idea. Bueno, pero primero, usted sabe que la homogénea asociada a esta ecuación, usted la va a obtener al hacer el m al cuadrado más 3m más 2 igual a 0. Es decir, el m más ¿cuál x? El m más 1, el m más 2, y eso igual a 0. Porque esa es la factorización del ¿cuánto se llama? Del m al cuadrado más 3m más 2. Entonces le queda ahí usted ¿cuánto se llama? Le queda la factorización, por lo tanto la homogénea, en este caso, y eso no cambia en nada la homogénea, es a elevado a menos x más un b elevado a e elevado a menos 2x. Ahí sí, ya. Vamos a buscar la particular. Y aquí viene el tema del anulador. La ecuación escrita en forma de operador diferencial le queda de la siguiente forma. D al cuadrado más 3D más 2. No, me equivoqué. Ahí. Por I de X igual a 4X cuadrado. Esa es su ecuación diferencial, escrita como el operador, en ese caso diferencial, que es el que aparece ahí. Bueno, resulta que si usted le aplica el de 3 a 4x cuadrado, usted lo hace 0. Pero si se lo aplica acá, también se lo tengo que aplicar al otro lado. Entonces acá le va a quedar usted de 3
por D al cuadrado más 3D más 2 por I de X igual al D cubo por 4X cuadrado. Pero resulta que ahora lo que hizo usted al hacer eso es que usted anuló la ecuación porque ahora su ecuación a resolver es D al cubo, lo de acá lo voy a colocar con otro color, es D al cubo por D al cuadrado más 3D más 2 por I de X igual a 0. ¿Por qué marqué esto con color distinto? Porque esto es de la homogénea, esto no es de su ecuación. Esto usted ya lo hizo, ya aquí no interviene en nada. Sí lo que está acá, lo que acompaña, ¿cierto?, a ese polinomio que está dado por su solución. Bueno, paso siguiente, usted sabe que para resolver eso, usted tiene que proponer soluciones de la forma e elevado a mx, ¿ya? Que en este caso, su solución particular, digamos, va a tener un a por un e elevado a 0 por x, 0 porque este es de 3 nomás, entonces es 0, ¿cierto? El m es 0 ahí. Más la linealmente independiente a la anterior, que de la clase anterior ya sabemos que en el caso solo de ser exponencial es conocida porque hay que agregarle un x nomás ahí, porque esto finalmente, en este caso particular de este ejemplo de esta clase, este es d menos 0 al cubo, por lo tanto el 0 está al cubo, entonces tengo que buscar tres soluciones linealmente independientes que estén en el kernel, más c, ¿cierto?, por x cuadrado, porque ya lo vimos, que en el caso de la exponencial, solo la exponencial, si no habría que hacer reducción de orden, si fuese otra función, pero en el caso de la exponencial, las exponenciales son, las linealmente independientes son con x cuadrado, xq y así, multiplicado a la exponencial que usted tiene, entonces acá le va a quedar e elevado a 0x. Ya. Bien, bien. Si tú observas, ahí está, entonces la solución particular que usted va a tener que buscar, porque todavía no hemos terminado, acá nuevamente el A, B y C que usted va a tener que buscar de la misma forma que lo hicimos antes, le va a quedar A más B por X más C por X cuadrado. Que si tú vas a la tabla anterior del coeficiente indeterminado, al ser esto igual a la función 4x cuadrado, efectivamente la que había que buscar era a más bx más c por x cuadrado. Eso. No hemos terminado acá, pues. Acá usted busca. ¿Y cómo busca? Hace lo mismo que hicimos antes, por reemplazar la ecuación, deriva, vuelve a derivar, ¿cierto? Y al hacer las derivadas, entonces usted lo que hace ahí es encontrar los A, B y C que hacen porque la solución particular es una sola, ¿cierto? No es digamos, no es cualquiera, sino que es una solución, es una A, B y C que cumple el agregarle la particular a la homogénea. Ya, pues, ¿ve? En estas clases distintas, en el compu, se hacen más cortas, pues. Eso es pues, acabó. Voy a salir para ver si tienen preguntas, si tienen consultas, si algo no se entendió,